En este vídeo vamos a mostrar las principales propiedades de los gases combustibles. Comenzaremos por las propiedades físicas comunes a todas las sustancias y que son particularmente importantes para los gases, para, a continuación, estudiar las propiedades derivadas de las reacciones de combustión. La primera propiedad física es la presión. La presión es la fuerza que se ejerce sobre una sustancia por unidad de superficie. En el sistema internacional, su unidad es el newton por metro cuadrado y tiene el nombre de pascal. Dado que el pascal es una unidad muy pequeña en relación a la presión atmosférica, es muy utilizada y admitida por el sistema internacional el bar, que representa 100.000 pascales. Una segunda propiedad física común a todas las sustancias es la temperatura, que refleja una medida del movimiento de las moléculas que componen dicha sustancia. Cuanto mayor movimiento y por tanto mayor energía cinética, mayor será también la temperatura de dicha sustancia. Su unidad en el sistema internacional es el Kelvin. La siguiente propiedad es característica de los fluidos, el punto de rocío. Se define como aquella temperatura a la que comienza el cambio de fase de gas a líquido, esto es, la condensación de un gas, para una presión determinada. Es por tanto la temperatura a la que comienza a licuarse el gas. En el caso de un gas combustible, es la temperatura a la que empiezan a condensarse los hidrocarburos que contiene el gas. Pasamos ahora a la siguiente propiedad, que es la compresibilidad, que indica la capacidad que tiene una sustancia de disminuir el volumen que ocupa cuando es sometida a una presión determinada. Es una propiedad exclusiva para los fluidos compresibles, los gases. Los gases se caracterizan por presentar gran distancia entre las moléculas que los forman, por lo que al ser sometidos a una presión, las moléculas se acercan unas a otras, disminuyendo por tanto el volumen total que ocupan. En la imagen se puede observar cómo va variando el volumen ocupado por un gas en el interior de un cilindro al ser comprimido mediante un pistón. Como se observa en la gráfica, la presión y la temperatura son magnitudes inversamente proporcionales. La siguiente propiedad también es común a todas las sustancias. Se trata de la densidad, que define la relación existente entre la masa de una sustancia y su volumen. Representa, por tanto, la cantidad de materia que está contenida dentro de un volumen determinado de dicha sustancia. En el sistema internacional, su unidad es el kilogramo por metro cúbico. A partir de la densidad se define la densidad relativa, que es el cociente entre la densidad de un gas y la densidad del aire. Es por tanto adimensional, ya que es un cociente entre densidades, e indica si un gas ascenderá o caerá al salir libre de la atmósfera. Como vimos en vídeos anteriores, el gas natural es menos denso que el aire, mientras que los gases licuados del petróleo son más densos. En la tabla se pueden observar las densidades relativas de distintos combustibles gaseosos. La siguiente propiedad física es la temperatura crítica, que indica a partir de qué temperatura un gas no puede ser licuado aumentando su presión. Se observa en el diagrama cómo para un gas dado a partir de un valor llamado punto crítico no es posible la condensación del gas comprimiéndolo. Si aumentamos la presión, a partir de ese punto se creará un fluido supercrítico, que es un híbrido entre un líquido y un gas. En la tabla de la imagen se reflejan las temperaturas críticas de los tres gases más utilizados en calefacción y agua caliente sanitaria. Se observa cómo tanto el propano como el butano se pueden licuar por compresión a temperaturas elevadas, por encima de las temperaturas atmosféricas, pudiendo por tanto ser almacenados y transportados en fase líquida a temperatura ambiente, mientras que el gas natural, por encima de menos 82,5 grados centígrados, no podrá condensarse por compresión, siendo la única forma de licuarlo bajando la temperatura hasta unos menos 160 grados centígrados, que es su temperatura de condensación a presión atmosférica. Una vez finalizadas las propiedades físicas más importantes de un gas combustible, pasamos a desarrollar las propiedades que se relacionan con la propia reacción de oxidación que se produce en una combustión. La primera de ellas, y muy importante para todos los combustibles, es el poder calorífico. Se define como la energía en forma de calor que una sustancia es capaz de suministrar en una reacción de combustión por unidad de masa o unidad de volumen. Así pues, nos da información de qué cantidad de energía podremos aprovechar de un gas o de cualquier otro combustible.
En nuestro caso, es esa energía la que aprovecharemos para calentar un fluido en una instalación de calefacción o agua caliente sanitaria. Podremos distinguir dos tipos de poder calorífico. El poder calorífico superior, que es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de una unidad de masa de combustible cuando el vapor de agua originado en la combustión está condensado, y por tanto se tiene en cuenta el calor desprendido en este cambio de fase. Y el poder calorífico inferior, que es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de una unidad de masa de combustible, sin contar la parte correspondiente al calor latente del vapor de agua generado en la combustión, ya que no se produce cambio de fase. Las siguientes propiedades a estudiar son diferentes temperaturas características de cada combustible gaseoso. La primera de ellas es la temperatura de combustión, que es la temperatura más alta que se puede lograr en una combustión de un determinado combustible gaseoso. La siguiente, la temperatura de inflamación, que nos da una idea de la temperatura en la que un combustible mezclado con aire arde al ponerse en contacto con una llama externa. Y la tercera es la temperatura de autoignición, que es la temperatura más baja a la que una sustancia combustible puede inflamarse y mantener una combustión sin la presencia de una llama externa. En la tabla podemos ver distintas temperaturas de inflamación de los principales gases combustibles utilizados en calefacción y agua caliente sanitaria, para el gas natural, para el propano comercial y para el butano comercial. La siguiente propiedad es el límite de inflamabilidad, que mide la relación entre el volumen de combustible y el volumen de aire en la que la mezcla es inflamable a temperatura y presión ambiente. Esto es, nos indica qué tanto por ciento de combustible es necesario para que delante de una masa de aire se pueda producir una combustión. Vemos que el metano solamente se inflamará entre un 5 y un 15%, el propano entre un 2,4 y un 9,5% y el butano entre un 1,5 y un 8,5% en aire.